Listo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Alfonso Jiménez. Soy su profesor de lógica matemática en la Academia Graham Presley y el día de hoy vamos a ver como tema el- una segunda parte sobre formalización proposicional y vamos a comenzar a ver el tema de tablas de verdad. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Eh, Aquí da mi presentación. Entonces ahí pueden ver las diapositivas. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Empezamos. Bueno, entonces, no sé si algunos de ustedes estuvieron la clase pasada conmigo, pero la idea es hacer una continuación sobre la parte que quedó pendiente de formalización proposicional y es sobre la jerarquización de proposiciones. ¿Cómo así? Resulta que nosotros pues tenemos una forma de agrupar las proposiciones, ¿sí? De acuerdo a esa jerarquía. Entonces, esta jerarquización debe cumplir con unos requisitos mínimos, como los que están mencionados aquí, que solamente los conectores lógicos pueden ser jerarquizados, pero esos conectores tienen que ser conectores eh, diádicos, no monádicos, o sea, que se puedan aplicar y se puedan enlazar entre dos o más proposiciones, que son la conjunción, la disyunción, tanto inclusiva como exclusiva, las condicionales y las bicondicionales. Entonces, los que corresponda a estos conectores, esos van a ser jerarquizados, que hay una excepción muy grande con la negación y es lo que voy a mencionar en un momento. El otro requisito consiste en hacer una correcta jerarquización. Entonces, para eso hay que tener en cuenta los signos de puntuación del texto a formalizar, ya que estos indican la ubicación de los signos de agrupación, como son estos que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, estos de aquí. Eh, entonces, recuerden, tenemos estos conectores lógicos que son los que se pueden jerarquizar. Y tenemos estos signos de agrupación que son los que nos indican el lenguaje formal dónde están ubicados los signos de puntuación también. ¿Sí? En el texto, el punto seguido es el que tiene mayor jerarquía. Después, en segundo lugar, el punto y coma. Y luego, en tercer lugar, la coma. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene más jerarquía? El punto. E incluso el punto aparte tiene más jerarquía que el punto seguido. ¿Sí? Y bueno, así, en ese orden. Entonces, también debemos tener en Y a cuenta las unas cuatro reglas. letras, 1, 2, 3, 4. Pones así. Esa es la fórmula. 2 a la 4. Tiene que ser 2 por 2, 4, 4 por 8, 8 por 2, 16. Marconi, tienes el micrófono prendido. Disculpe, profe. Sí, sí, por favor. Sí, para poder continuar. Gracias. Bueno, continuando lo que les decía sobre las reglas de jerarquización. Entonces debemos tener en cuenta las siguientes reglas. ¿Dónde está ubicado el signo de puntuación más importante del texto? Porque allí se encuentra el conector principal, ¿sí? Como segunda regla, donde se encuentre un signo de puntuación, ahí se abre un signo de agrupación, ya sea paréntesis, corchete o llaves, que son estos de acá, estos mismos de aquí. El conector que se encuentre afuera, en la parte más externa de los signos de agrupación, es el que tiene mayor jerarquía, es decir, es el conector dominante.
Si hallamos una sucesión de signos de puntuación idénticos, será mayor el que presente como conector entonces, luego o similares. ¿Qué quiere decir? Que esto es en jerarquía, es equivalente a este operador que es condicional, ¿no? O sea, el entonces, luego, entonces ya ven que ahí hay una condición, entonces es posible que ese conector tengan que usarlo para formalizar la proposición. Y eh, la negación, que es el signo de la vigulilla, al ser un operador monádico, no enlaza proposiciones y antecede a la variable, por tanto, no es un conector. O sea, este operador no conecta las proposiciones, simplemente antecede esas variables proposicionales y cambia su valor de verdad. Entonces, es la única función que tiene la negación. Entonces, por eso les decía que ese conector no se jerarquiza. Pues y bueno, en ese orden vamos a ver un ejemplo para que quede más claro de cómo sería formalizar una proposición con signos de puntuación, es decir, una proposición compuesta. Entonces tenemos que Diana estudia álgebra y cálculo o estudia filosofía. Sin embargo, no estudia literatura. Entonces aquí podemos decir que primero tenemos que identificar las proposiciones simples dentro de esta proposición compuesta que nos están dando. Entonces, Diana estudia álgebra, sería P. Diana estudia cálculo, o sea, sería Q, ¿sí? Estudia filosofía sería R. Y no estudia literatura sería S. Pero recuerden que esta no es una negación, ¿no? Este no. Entonces, eh, ¿qué tenemos que ver acá? Hay que tener mucho cuidado con los signos de puntuación. Entonces, es como si yo dijera en lenguaje formal, ya no estudia álgebra y cálculo, coma, o estudia filosofía, punto. Sin embargo, coma, no estudia literatura. Y en ese orden, tenemos que ver, fijarnos acá en los conectores, en este y en esta O y en este también, sin embargo, ¿sí? Y recuerden que acá hay un punto, acá hay una coma antes de la O. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que acá pues vamos a tener, o sea, si no estuvieran los paréntesis, imagínense si esto, como si esto fuera así, ¿no? P, este es una I, este es una O y este es una I y recuerden la digulilla para el 1. Entonces, esto, o sea, asumamos que esto no tiene paréntesis, que no tiene corchetes ni nada de eso. ¿Qué va a pasar? Que pues no sabemos qué jerarquía van a tener esas proposiciones al final, porque no sabemos si evaluar primero P y Q o evaluar primero Q o R o evaluar primero R y no S. Entonces, ni siquiera sabemos el orden, o sea, o sea, no sabemos, o sea, los signos de agrupación o de colección nos dan esa guía para poder jerarquizar esas variables proposicionales y ordenarlas de tal manera que tenga unas más jerarquía que las otras. ¿Cómo así? Entonces, si vemos acá, esa guía nos la dan los signos de puntuación también,
porque donde nos indiquen ese signo de puntuación, ahí seguramente va a ir un signo de agrupación también, como dicen acá los requisitos y las reglas de jerarquización. Entonces acá vemos que ya sabemos que P es igual a Diana estudia álgebra, Q es igual a Diana estudia cálculo, R es Diana estudia filosofía y S es Diana estudia literatura, pero es la negación. Por eso le indicamos acá no es. Entonces si ponemos acá, entonces aquí entonces decimos que Diana estudia álgebra y cálculo. Entonces aquí iría un paréntesis por la coma. O estudia filosofía, punto seguido. Ahí iría otro signo de agrupación, pero ahí hay que entonces notarlo con un corchete, o sea, diferente al que usamos antes que era el paréntesis. Sin embargo, se asume como un i, o sí, es una conjunción. Pues, los que vieron conmigo las clases pasadas sobre los conectores lógicos en palabras, bueno, en nuestras propias palabras en lenguaje natural, sabemos eso, que eso es un equivalente a decir y o pero es lo mismo. Sí. Bueno, ahí va una coma, eh, pero igual esto no va a alterar mucho la agrupación, no estudia literatura. Entonces, esto, pues, al final, si esto que están viendo acá, esto ya es en lenguaje formal lo que teníamos aquí en lenguaje natural. O sea, esto es en notación de variables proposicionales, conectores lógicos. Entonces ya esto, ya podemos decir que es esto, o sea, esto mismo. ¿Y qué quiere decir? Que esto nos lleva al concepto de fórmulas bien formadas. ¿Cómo así? ¿Qué es una fórmula? Pues una fórmula es una formalización correctamente hecha con su respectiva jerarquización también correcta. Esto que ustedes ven acá arriba, sin los paréntesis ni los signos de agrupación, no es una fórmula bien formada. O sea, o sea, esto no es una fórmula bien formada, pero esto sí es. ¿Por qué? Porque, como ven, esto cumple los requisitos y las reglas de jerarquización. Entonces, ¿por qué? O sea, nosotros sabemos que primero tenemos que evaluar esta, eh, esta conjunción P y Q por este paréntesis que tenemos aquí. ¿Sí? O sea, recuerden que entre menos jerarquía tenga un operador, esas proposiciones se van a tener que evaluar primero, de adentro hacia afuera. O sea, ¿cuál va a ser acá el operador dominante? Este de acá, esta conjunción de aquí. O sea, esto lo vamos a llamar el dominante, porque es el que está más externo en la jerarquía, ¿sí? Y después sigue en ese orden, tenemos que evaluar esto y también esto. O sea, esto que señalé, lo que está entre corchetes, va a tener la misma jerarquía que lo que está al otro lado, el no es, ¿sí? O sea, ya ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se asignan el orden o la jerarquía según los operadores y según los signos de agrupación también. Entonces, como ven, ya nosotros sabemos que primero tenemos que evaluar esta conjunción con los paréntesis. Después tenemos que evaluar esta con los corchetes, esta disyunción. Entonces, suponiendo, o sea, que tienen valores de verdad. Entonces, sí, que esto sea verdad. Las dos sean verdad, entonces esto verdad.
pero R es falso. O sea, esto es falso, R. B o F, verdadero o falso, pues nos da verdadero, ¿no? Y verdadero y no, sin embargo, no estudia literatura. Esto sería, digamos, estudia literatura sería falso, pero no, como está negando, o sea, sería no F, verdadero y no falso, entonces sería verdadero y verdadero, pues todo esto sería verdadero, ¿sí? Pero ven que ya esa es una de las razones por las que se tienen que formalizar correctamente y también jerarquizar las variables proposicionales con sus conectores, porque aquí no sabemos realmente qué valor de verdad nos va a arrojar esto. O sea, en este caso, no sabemos a dónde vamos a llegar. O sea, no está bien formada la fórmula. En cambio, en este caso sí, porque ya nosotros tenemos los signos de agrupación que corresponden a esos signos de puntuación y esos operadores lógicos también formalizados junto con las variables proposicionales. Las variables proposicionales no es sino lo que conforma en un texto sujeto, verbo, predicado. Bueno, y lo que hace adicional, excepto lo que son los conectores, ¿sí? Y las negaciones también, por supuesto, las negaciones que son realmente modificadores de esas variables proposicionales, porque son las que cambian el valor de verdad. Entonces, bueno, aquí ya tenemos otros ejemplos sobre cómo se puede aplicar la jerarquización. Entonces, aquí si se dan cuenta, en este primero tenemos P y Q entre paréntesis o R. Entonces, acá sabemos que esta R es la que tiene mayor jerarquía, por eso le asignamos el 1. Y el 2 se lo asignamos al de menor jerarquía. Entonces, el de menor jerarquía, ¿cuál es? Está ahí. ¿Sí? Entonces, primero se tiene que evaluar de adentro hacia afuera. Primero se evalúa la conjunción y después la disyunción al final. En el segundo ejemplo, ya es un poquito más complejo porque ya tenemos más variables, tenemos más operadores, pero lo importante aquí de tener en presente son los signos de agrupación, ¿sí? Que nos dan el más externo, vean, el operador lógico más externo es este, ese sí entonces, o en consecuencia, o, bueno, similares. Este es el que tiene mayor jerarquía. Después, ¿cuál le sigue? En ese orden el 2 pero el 2 o sea, en esta O de esta disyunción, sí que está entre paréntesis, y es de otro condicional que está entre corchetes. Ese es el 2. Y por último, el 3 que es este de acá, el que tenemos acá, esta conjunción entre P y R, entre paréntesis, y esta otra disyunción entre R y S que tenemos acá, entre paréntesis también. Entonces, ¿cómo se evalúan? Acuérdense, entre menor jerarquía se evalúa primero y así en ese orden hasta llegar al de mayor jerarquía. Los operadores que tienen mayor jerarquía se evalúan después y el dominante se evalúa ya al final, ¿sí? Ese es el orden. Cuando ustedes estén resolviendo o encontrando los valores de verdad de estas proposiciones, deben tener en cuenta esa jerarquía. Acá en este ejemplo, igual, tenemos este operador, que es el sí, solo sí, es el que tiene mayor jerarquía. Por lo tanto, tenemos estos otros dos que están, este está entre paréntesis y este también. O sea, estos tienen menos jerarquía, por lo tanto se tiene que evaluar primero antes que el bicondicional, ¿sí? Entonces, recuerden esa regla de oro
O sea, entre más jerarquía se evalúa al final, o sea, y entre menos jerarquía se evalúa primero. O sea, en ese orden de adentro, o sea, menos jerarquía se evalúa primero de adentro hacia afuera y al final se evalúa el operador dominante. ¿Ven? Entonces, acá ya al final, que ese es el ejemplo más complejo que hay de todos estos cuatro, tenemos esto, que el operador dominante va a ser, bueno, este de acá, porque recuerden que la negación no es un operador, o sea, esta negación al final se tiene que evaluar igual, o sea, pero no se vayan a confundir, ¿sí? Realmente el operador que tiene más jerarquía es esta condicional de acá. Y en ese orden que sigue, pues el corchete, este corchete que está acá, que este corchete, pues cuál operador está usando para separar las variables, pues esta conjunción, ¿no? Está ahí. Y luego sigue o sea, después sigue lo que está entre paréntesis, ¿no? O sea, esta O de esa disyunción entre Q o P y esta otra, esta es una disyunción exclusiva. Recuerden el símbolo delta que representa eso, ¿no? Es la negación de la bicondicional. O sea, son los valores de verdad opuestos a la bicondicional. Entonces se evalúa primero lo que está entre paréntesis, ¿sí? Lo que está entre paréntesis se evalúa ya al final. Al final quiero decir que va de adentro hacia afuera y esto ya se va simplificando. Ya cuando en la próxima clase que veamos equivalencias lógicas y ya empecemos a ver cómo se simplifican las variables proposicionales, o sea, la idea es como reduciendo o evaluar el valor de verdad al final. Entonces, conociendo obviamente los valores de verdad de cada proposición, podemos hallar ese valor de verdad final de esa proposición compuesta grande o gigante que nos están dando. Entonces, recuerden que esto es igual. Para que lo tengan presente ahorita que empecemos a ver la parte práctica. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta porque pues voy aquí a admitir a los que a los que estaban igual tranquilos que esto queda grabado. Esto después lo vamos a subir al repositorio de Google Drive. Ustedes pueden ver las clases o la grabación nuevamente para que repasen y pues así también pueden resolver los ejercicios de las preguntas, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o inquietud, podemos continuar o todo claro hasta ahora. Quería saber con ese símbolo de una ruedita, ¿qué conector es? ¿A qué conector pertenece? El de la ruedita, o sea, el de la cruz entre el círculo es la Sí, disyunción ese. exclusiva. Es el Dice, mismo SOR, ¿sí? Que en inglés se usa para las compuertas lógicas y es que, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos dos proposiciones que tienen el mismo valor de verdad. Supongamos ese es el caso. Pero resulta que en una disyunción exclusiva, pues eso sería falso, porque para que la disyunción exclusiva sea verdadera, los valores de las proposiciones tienen que ser diferentes. Tiene que ser una falsa y la otra verdadera, o sea, no pueden ser ambas del mismo valor de verdad. Que lo que quiero decir es que si ambas son falsas o ambas son verdaderas, la disyunción exclusiva es falsa, ¿sí? Para eso se utiliza y si ustedes se fijan, es equivalente a negar la bicondicional, porque la bicondicional es verdadera cuando los dos valores de verdad son iguales, ¿cómo pasar 16? ¿sí? Es eso.
No sé si hasta aquí tengan más preguntas y podemos continuar. Ahorita en la parte práctica, ahí les voy a explicar bien detalladamente cómo resolver este tipo de ejercicios de jerarquización. A ver, y Carrington. ¿Cuál? ¿Ese? Mm. Continuamos, entonces, listo. Bueno, entonces ya comenzando un nuevo tema para hoy, les traigo las tablas de verdad. ¿Y qué son las tablas de verdad? Pues son una representación que nos sirven para identificar más fácilmente de forma gráfica y textual, o más bien lógica, los valores de verdad que tienen esas proposiciones, ¿sí? O esas variables proposicionales. Entonces, para formar una tabla de verdad es importante considerar la cantidad de proposiciones simples que componen la proposición compuesta. Entonces, en ese orden, si existe una sola proposición simple, esta se considera como verdadera o falsa. Supongamos que tenemos una proposición P, entonces solamente puede tener uno de dos valores de verdad, o verdadero o falso. En cambio, si existen dos proposiciones simples, se tiene que esta combinación. O sea, puede ser que P, Q sean verdaderas, ambas, o que una sea verdadera, la otra falsa, viceversa, o que las dos sean falsas, ¿sí? Entonces tenemos cuatro combinaciones. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que hay una generalización de todo esto y es que la cantidad de valores que podemos hallar en una tabla de verdad va a ser igual a 2 a la n. 2 a la n, ténganlo muy presente, donde 2, esto va a ser una constante, esto no va a cambiar. Los valores de verdad existentes que va a ser verdadero o falso. Y n, que sí es variable, entonces va a ser la cantidad de proposiciones simples, ¿sí? Entonces, en este caso, n, o sea, para el primer ejemplo, n va a ser igual a 1, ¿sí? Porque 2 a la 1 es 2. Y si se fijan, aquí tenemos dos filas, o sea, dos filas. O dos posibles combinaciones. Y acá eh, en este otro ejemplo tenemos que son cuatro filas. Porque son cuatro combinaciones posibles. O sea, en este n es igual a 2 y 2 a la 2 es igual a 4. ¿Ven? Entonces, es por eso lo que les quería decir. O sea, si hubieran tres proposiciones, sería 2 a la 3, 8. Y ya ahorita más tarde lo vamos a ver en la práctica cómo es. Eh, y bueno, eh, es raro que se encuentren con una situación de que hayan más de tres proposiciones simples para entre ellas evaluar y conocer los valores de verdad, ¿sí? Entonces, pero no es imposible encontrarse con esa situación. Ahí haciendo un pequeño paréntesis, hay un algoritmo que permite generar tablas de verdad, pero o sea, el de fuerza bruta es demasiado ineficiente porque tiene esta complejidad, ¿sí? 2 a la n. Entonces, si tiene esa complejidad algorítmica en tiempo, pues no me quiero imaginar cuánto tiempo tardaría en generar una tabla de verdad para 100 proposiciones. Entonces es como decir 2 a la 100. Ese es un número astronómico y sumamente grande. Eh, entonces no me quiero imaginar cuánto tiempo demorará eso. Y bueno, pues en ese orden, pues hay que investigar bien porque hay unos algoritmos y hay unas técnicas de optimización
que ya se están empleando, de hecho, en la vida real hay muchas aplicaciones para que los circuitos lógicos o esas compuertas lógicas pues no se vayan a quedar bloqueadas, ¿no? Cuando evalúen esos valores de verdad y tengan que generar estas tablas eh, o esta representación para evaluar si una em, orden es falsa o verdadera. Eso lo aplican mucho en cuanto a tema de procesadores, microchips y todo lo demás. Entonces, eso ya hay colegas que están trabajando en cómo optimizar mucho más la eficiencia de este algoritmo de generación de tablas de verdad. Pero bueno, hay muchos ejemplos. Los invito a que investiguen un poco más sobre eso, si les interesa. Y bueno, ya terminando el pequeño paréntesis que acabo de mencionar, entonces ya empezamos en forma con lo que son las tablas de verdad y seguimos con la teoría. Entonces empezamos a evaluar en los casos que tenemos de los operadores lógicos, ¿no? Por ejemplo, la negación. O sea, si tenemos P con estos valores de verdad y tenemos no P, pues simplemente cambiar el valor de verdad. O sea, si tenemos verdadero, cambia a falso y si tenemos falso, cambia a verdadero. Y sí, es muy sencillo. Bueno, en el caso de una conjunción, pues ya asumiendo que tenemos dos proposiciones simples diferentes, entonces tendríamos que, por esto lo señalé acá con este color, y lo resalté porque es el caso especial de la conjunción. Cuando una conjunción es verdadera, solo si todas las proposiciones que la componen son verdaderas, ¿sí? Sean dos, tres, cuatro más, pero así es. O sea, tiene que ser todas verdad para que sea verdadera. En otro caso, es falsa la proposición. Digo, la proposición compuesta de esa conjunción correspondiente. Entonces, como ven, o sea, para eso ya saben, este pequeño atajo, si están evaluando una conjunción, si les aparecen dos valores de verdad, entonces ya, o todos son verdaderos, ya saben que eso es verdad y el resto, si les aparece un falso, ya ahí toda la conjunción es falsa. Entonces, para que lo tengan presente. Y bueno, hablando de la disyunción inclusiva. Entonces, tenemos que P o Q, ¿sí? Y cuando es falsa esta disyunción inclusiva, pues cuando los dos valores de verdad son falsos, ¿sí? Y recuerde que para que sea verdad, al menos uno tiene que ser verdad. Entonces, por eso es que en este caso yo señalé como caso particular que las dos sean falsas, que en todos los demás casos es verdadero, ¿sí? Entonces, para cuando tengan que llenar una tabla de verdad con una disyunción, entonces ahí lo tienen presente, ¿sí? Eso es fundamental. En el caso de la condicional, entonces tenemos esto. P implica Q, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el caso especial aquí? Que si tenemos el antecedente, o sea, el antecedente es este, P, aquí lo voy a señalar, antecedente, y el consecuente es Q, ¿sí? En esa condicional. Entonces, si tenemos que el antecedente o P es verdadero y el consecuente o Q es falso, entonces la proposición o la condicional es falsa, ¿sí? Para los otros casos es verdadera, o sea, no importa el valor de verdad del consecuente, realmente. O sea, lo que importa es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso para que toda la implicación a la condicional sea falsa. Y esto, ¿a qué da lugar? O sea, quería explicar
algo y es lo siguiente. O sea, si ustedes recuerdan, teníamos no P, ¿no? O sea, no P eh, es la negación de P. O sea, podemos aquí crear otra columna para invertir estos valores de verdad de P. Sí, o sea, donde sea verdadero, cambiamos a falso. Y donde sea falso, lo cambiamos a verdadero. Tenemos el valor de Q, ¿sí? Entonces, si hacemos si evaluamos no P o Q, recuerden ahorita la tabla de verdad que vimos de la disyunción, ¿no? Que para que las dos sean falsas, entonces tienen que tener eh, las dos tienen que ser falsas, o sea, la disyunción es falsa, ¿no? Entonces miramos acá, no P, entonces falso, verdadero, verdadero. Entonces, falso o falso, falso, verdadero, 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 verdadero o falso, verdadero. Entonces, si se fijan que esta columna es equivalente a esta columna. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que como son valores de verdad equivalentes en tanto para esta proposición como para esta otra, entonces a lo que quiero llegar es que la condicional va a ser igual a la negación del antecedente o el consecuente. O sea, va a ser igual a la disyunción entre la negación del antecedente y el consecuente. Eso es lo que significa una condicional. Bueno, entonces eso es lo que quería explicarles ahora en este ejemplo. Pues, para pues, cuando vean, sepan, o sea, si necesitan convertir un condicional a términos de o de una disyunción, ustedes ya saben que tienen esta equivalencia, pues ya con eso ya saben y se les facilita más simplificar proposiciones más compuestas. Entonces, y bueno, con respecto al bicondicional, entonces tenemos que P sí, solo si Q. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que para este caso, la bicondicional es verdadera si, solo si ambos valores de verdad, o sea, de las proposiciones, tanto P como Q son el mismo. ¿Sí? O sea, B es igual a B. ¿Sí? Estos son iguales. Y F, acá en esta fila, es igual a esta F. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cuando tiene el mismo valor de verdad, eso es verdadera la bicondicional. Para los otros casos es falsa, ¿sí? Entonces, siempre que usted se evalúe en una bicondicional, tiene que tener el mismo valor de verdad para que sea verdad. Y bueno, ¿qué equivalencia tiene esto? Bueno, pues algunos se preguntarán. Bueno, pues, no lo voy a hacer aquí en clase por cuestión de tiempo, pero quiero que ustedes investiguen porque es esa bicondicional es igual a esta proposición compuesta que les voy a dejar acá. Investiguen un poquito. O sea, si quieren, hagan la tabla de verdad y me cuentan. O sea, evalúen, recuerden cómo se evalúa una proposición, ¿no? El operador dominante va a ser el dominante. Este de acá, ¿sí? Va a ser la conjunción. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, que la bicondicional va a ser equivalente al, al condicional o sea, del antecedente, o sea, de P, Q, o sea,
P implica Q o P si P entonces Q va a ser eh, I, si Q entonces P, ¿sí? Entonces si se cumple, si todo esto es verdad, pues la condicional también debe ser verdad. Entonces, prueben con los valores que necesiten. O sea, recuerden que solamente son 4 posibles combinaciones, como tenemos 2 proposiciones simples. Entonces, jueguen con eso y me cuentan cómo les va con evaluando el valor de verdad de esta proposición. Entonces, listo. Y ya terminando por hoy la parte teórica por ahora, tenemos la disyunción exclusiva, que era pues lo que el estudiante preguntaba hace un momento, que para qué es esa rueda, ese símbolo de la ruedita o de la cruz entre el círculo. Bueno, pues precisamente ese es la negación, o sea, esto, la O exclusiva o SOR es la negación de la incondicional. ¿Por qué? Porque si tenemos los dos valores de verdad iguales, pues va a ser falsa. Pero para los otros casos va a ser verdadera. ¿Sí? Entonces, en resumen, P o Q, pero esa es exclusiva, va a ser igual a no, o sea, va a ser esto, la negación del bicondicional, realmente. Si se fijan, ¿por qué no? Porque tenemos, o sea, de la tabla de verdad anterior, teníamos esto, ¿no? O sea, teníamos que esto era verdad, que esto era falso, que esto era falso y que esto era verdadero, ¿no? Entonces, ahí si negamos esto, o sea, ¿qué nos va a dar? O sea, esto, eh, aquí lo voy a hacer rápido y verá que estas columnas son equivalentes para que no queden dudas. Entonces, recuerden que estamos evaluando primero, estamos aplicando aquí jerarquización también. Primero, la incondicional. Entonces, ¿verdad? No, o sea, negar esto es cambiar el valor. Falso, verdadero, verdadero, falso. Y todo esto va a ser equivalente a esto que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, estas dos proposiciones son equivalentes. ¿Sí? Y por lo tanto, pues ya haciendo como la transitividad lógica, entonces esto sería A. Recuerden poner otros signos de agrupación, ¿no? Los corchetes en este caso, para que no se confundan con los paréntesis. Y Q implica P. Entonces, listo. A eso equivale la disyunción exclusiva, perdón. La disyunción exclusiva es la negación del bicondicional, que es equivalente a todo esto de acá. ¿Ven? Entonces, es una introducción que les estoy haciendo a las equivalencias lógicas. Igual ya cuando revisemos más en detalle el tema de tablas de verdad y lo vayamos avanzando, ahí nos vamos a dar cuenta de muchas más propiedades que tenemos entre las proposiciones y los valores de verdad que pueden tomar. Y obviamente, pues, en eso también influyen mucho los conectores lógicos, ¿no? Entonces, por eso es que quiero que lo tengan claro. Y bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o algo que no tengan claro para ya después seguir con la parte de la práctica. Eh, ¿No?
No, profe, todo bien. Voy a mirar acá. Ah, ¿quién creó la tabla de verdad? Me pregunta aquí Luis David Cova de Zamora. Eh, bueno, las tablas de verdad, eso viene realmente desde la álgebra booleana, ¿no? Que les decía la clase pasada eh, que George Boole fue un matemático que aportó mucho a la lógica matemática, a los fundamentos y sobre todo al concepto de la álgebra booleana. Entonces, él descubrió lo que conocemos ahora como las tablas de verdad, los valores de verdad, las inferencias, todas esas reglas, pues las eh, descubrió y las propuso en unos libros o tratados. Bueno, él los publicó en el siglo XIX. Ahí les conté un poco de la historia, cómo surgió la lógica computacional también. Entonces fue a partir de eso que surgieron las bases para todo lo que conocemos hoy como la lógica proposicional, la lógica de predicados, como la conocemos hoy en día. ¿Sí? La lógica moderna y contemporánea es, que es la misma lógica matemática, es la que estamos aplicando hoy en día para un montón de em, aplicaciones en software, desarrollo de software, en hardware, circuitos lógicos, en algoritmos. Bueno, ya les había dicho la clase pasada cómo era el asunto. Entonces, igual, pues voy a tomar ahora un pantallazo. eh, entonces aquí ya, listo. Entonces, en 5 minuticos, continuamos con la parte de preguntas. Va a ser rapidito porque no nos demoramos por ahí más de 40 minutos en eso. Entonces, ahorita ya en un rato, pues ahí entran al segundo link, que es el de la parte de práctica. Y ahí pues vamos a revisar algunas preguntas tipo examen para que las resolvamos entre todos y las analicemos y bueno, así ustedes tienen pues una mejor guía también para responder ese tipo de preguntas en un examen. Entonces, pues están cordialmente invitados y bueno, muchas gracias por su asistencia y ahorita nos vemos en 5 minutos en la otra sala para continuar con la parte práctica del día de hoy. ¿Listo? Entonces, allá nos vemos.